Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí grabando un podcast más de Las Hijas de la Malinche. Recuerden que estamos pues ya un poco en la recta final de nuestra 15ª temporada y la verdad es que hoy, como todos los episodios, me da mucho gusto recibir a una mujer que también tiene poco tiempo que la conozco y que de pronto no era tan conocida, ocupaba un espacio público o ocupa un espacio público, pero una circunstancia de injusticia creo que la puso en escenario y fue cuando yo la conocí, cuando yo supe de ella y para mí era muy importante invitarla a este espacio porque como ustedes saben, pues Las Hijas de la Malinche es para mujeres, así es que dije, yo quiero conocer su historia, quiero conocer un poco más del proceso en el que ella está viviendo y agradezco mucho porque casualmente nos volvimos a ver en un espacio donde nos conocimos por primera vez, aquí en este espacio donde gracias a Sin Reserva, que nos permitió grabar un podcast más, hace más o menos 3 meses nos conocimos aquí en un evento de mujeres y yo agradezco mucho que hoy esté conmigo Chantal Cortés Díaz. Ella es síndico municipal de Santa Catarina, Ayometla. ¿Cómo estás, Chantal? Muy bien, gracias Marisol. De antemano te agradezco la invitación a este podcast. Como lo platicamos previamente, es un espacio donde podemos expresarnos y que esperemos que más mujeres se sumen a alzar la voz. Ok, sí, Chantal, pues la verdad es que les decía que no, obviamente uno no termina de conocer a todos los funcionarios o funcionarias públicas que ocupan hoy en día un espacio y que seguramente hay muchas gracias a la paridad de género y eso obviamente lo celebramos, pero también en esta búsqueda de ocupar un espacio las mujeres, a veces porque quieren, a veces porque ya es un requisito y un poco no les queda de otra más que invitarnos y cumplir con esta paridad que también ya les exigen a los partidos políticos. Entonces, yo cuando sale esta noticia de que Chantal ha sido destituida como síndico en este cargo, pues tan importante que hoy pueden ocupar muchas mujeres, sí me llamó mucho la atención, porque además yo dije, bueno, ¿puede un presidente municipal destituir así de la nada a una mujer que ocupa un espacio y por qué o cuál es la razón o cuál es el motivo, ¿no? Entonces, insisto, esto a mí me dio la pauta para poder encontrarla. Afortunadamente, en una visita que tuve a la capital, ella justamente ese día estaba dando una rueda de prensa Sí. y dije, pues es el momento de abordarla. Y la verdad es que desde el primer momento en que me acerqué a ti, siempre hubo mucha disposición, Chantal, de poder platicar contigo. Y me gustaría, antes de entrar al proceso de conocer todo esto que has vivido en los últimos meses, me gustaría preguntarte que nos digas de qué municipio eres, Claro. cómo es que te desarrollas en este municipio del sur, que casualmente estamos haciendo como entrevistas con gente del sur y a mí eso me da gusto porque creo que en todos los rinconcitos de nuestro estado hay muchas mujeres valientes, pero platícanos. Así es.
Claro, yo soy originaria y residente actualmente de Santa Catarina, Yomecla. Tengo 34 años de edad desde que nací. He estado allá. Algunos episodios de mi vida he estado fuera del estado, como en Querétaro. Ujú, Hace aproximadamente 5 años estuve residiendo allá por un poquito más de 2 años, ejerciendo mi profesión de médico. Sin embargo, siempre hubo la inquietud de poder incursionar en el ámbito político. ujú, Tengo un tío que ya fue expresidente municipal. No okey, hay un acercamiento tan importante con él. Sin embargo, el hecho de que en ese entonces yo vi el proceso electoral, ujú, e incluso cuando estaba en la preparatoria hice un trabajo de investigación política de los candidatos en ese entonces de mi municipio, siempre tuve esa espinita. Así ujú, que hace 5 años fui precandidata por el partido de Morena para contender a la presidencia municipal. No se logró y de ahí dijeran, le hago un poquito de lado, digo, mejor me dedico a lo mío. Sin embargo, vuelve a haber esta invitación, ¿no? De una persona que a veces los proyectos que te presentan se te hacen interesantes y crees que pueden ser posibles. Por eso es que mi decisión no fue una decisión fácil, ya que tenía un problema de salud justo en ese entonces. Yo rechacé el cargo hasta en 2 ocasiones previas antes de decir que sí. okey, Bueno, más bien la propuesta del cargo, ¿no? Porque todavía no éramos electos, ujú, apenas iba a iniciar el proceso electoral. okey. Así es. Y tú, de acuerdo a tu experiencia, incluso desde la primera vez que tú decides ser candidata, ¿cómo crees que viven las mujeres, en esta participación de la política? Ok, si bien usted lo ha dicho que ya hay un cambio totalmente diferente a hace aproximadamente 10 años, años Ujú, atrás, que ujú, muchas mujeres han hecho la lucha para poder ser partícipes en un cargo público, todavía hay muchas tabús, muchas restricciones. Tal vez no solamente yo, hay muchas mujeres que ejerciendo cargos públicos, incluso de mayor relevancia, todavía están siendo bloqueadas. Ahorita tenemos a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta, pero que no dudo que ella pasó por muchas dificultades, ujú, ¿no? En el caso de Santa Catarina Yomecla, apenas tuvimos una presidenta municipal en el periodo 2021-2024, y ujú, que no fue fácil, ¿no? Porque ya sabes, siempre hay los comentarios machistas, ¿no? ujú. Pero al final lo logró y hizo su periodo. Yo creo que a veces ya vemos o valoramos las cosas cuando comparas con otra situación, ¿no? Yo creo Okey, que lo hizo de una manera muy adecuada y siento que a pesar de que muchas veces cerramos, tomamos decisiones mal, creo que hizo una buena administración, pero todavía está muy, muy limitada nuestro poder de poder ejercer totalmente el cargo público, dado así que por eso en mi caso tuve que hacer todos los procedimientos que iremos platicando dentro del podcast. okey. Ahora, con esta dificultad que tú comentas, creo yo que cuando uno acepta un proyecto es porque hay una afinidad con las personas que de alguna manera te están invitando Así y es, te están haciendo parte de este proyecto. Pero así es. también creo que te invitan porque ven en ti, como este potencial que tú puedes sumar para el proyecto, ¿no? Así es. Entonces, si esto pasa en esta primera invitación, ¿por qué de pronto sucede esta noticia que, pues sí fue una noticia que llamó la atención, Claro, que sí voltearon a ver los medios de comunicación cómo es que una síndico había sido destituida por un presidente municipal? ¿Cómo esto se dio tan sorpresivamente para ti o hubo elementos. señales que ya te venían diciendo que algo podía pasar? Claro, de hecho sí, le puedo decir que incluso desde que entramos al cargo empezó a Ah, haber okey. obstrucción o limitaciones en mis funciones. Al inicio, por ciertas circunstancias que pasaron, pues te evitas caer en conflicto, ¿no? Mm, Caes en ese conformismo, decir, mejor no me meto en problemas. Sin embargo, vas viendo las irregularidades, las injusticias, no solamente conmigo, sino con incluso con el resto del personal. ujú, Cosas que dices, yo no entré aquí por esta situación, o sea, yo no entré para ser partícipe de estas cosas. okey. Es cuando yo empiezo a ejercer el cargo como tal, ¿no? La sindicatura municipal a veces, a mí cuando me ofrecen el cargo, muchas veces, a pesar de que había sido precandidata, no sabes cuál es la dimensión de una sindicatura municipal. Mm, Lees en la ley municipal y a grosso modo te dices la representante legal del ayuntamiento, quien cuida los bienes muebles, inmuebles y todo, ¿no? Pero eso lleva un mundo muy amplio. sí, incluso una responsabilidad, porque yo también que Así no es. lo sabía, pero
Pero bueno, pues en el proceso de conocer como cuál función ejerce cada Ajá, integrante en un cabildo, o así es. sea, el síndico tiene incluso hasta esta como responsabilidad de que si algo pasa, pues se van sobre de ti, no Así sobre el es. presidente municipal. Así es. En algunos detalles, efectivamente, la responsabilidad en los tribunales como representante legal cae principalmente sobre mi persona. Ok. Entonces, esto lleva a que yo empiece a hacer como tal el trabajo, que es la Ujú. sindicatura, ¿no? En la cuenta pública, en la revisión de la cuenta pública. Ok. Yo empiezo a poner los peros, ¿no? De, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Pero eso me lleva a hacer una notificación inicial al órgano de fiscalización. Sale en las redes mediante un diputado que menciona, ¿no? Que ciertos síndicos a mejor no firmaron con reserva, entre esos me menciona a mí, y de ahí hay una represalia inicialmente. Despiden al abogado que estaba conmigo apoyándome, un abogado muy entusiasta, joven, pero muy entusiasta, y lo despiden de la nada. Y yo me dan una justificación de nada que ver. Dije, bueno, está bien, ya me veo en la necesidad de contratar a un abogado para que me vaya orientando, por vagando de mis recursos. Dije, bueno, no me voy a meter en problemas, sale. De ahí empiezan a obstruirme, a hacer violencia política en razón de género, que es el primer juicio que meto. Empiezan a obstruirme de un cabildo muy importante, digo, hasta ahora lo voy sabiendo, que es el presupuesto de egresos. El cabildo donde el ayuntamiento, lo que representamos, pones todas las partidas presupuestales para lo que se va a gastar en el año, ¿no? O lo que Ujú, tú también piensas ingresar. Muy importante, porque hasta te piden cuánto vas a gastar en lapiceros, ¿no? En hojas y para qué tanto. ujú, ujú. Ahí me sacan de ese cabildo. Más bien ni siquiera me hacen la invitación, me la invitan a mediados de abril. Bueno, supuestamente el cabildo se hizo el 31 de marzo. Es un desfase de fechas. Ujú. Todo yo esto lo empiezo a reportar, porque era mi función como síndico. ¿Y tú lo reportas con quién? Con el órgano de fiscalización Ah, del ok, Congreso del ok. Estado, mediante oficios, ¿no? O sea, porque sabes qué, te notifico, no te firmo por esto, ¿no? Y yo, bueno, dije, está bien, no me tomaste en cuenta, pues dame lo que tú viste, ¿no? Porque ese es mi trabajo. Ujú, Nunca me dieron la información, es donde empiezan a obstruirme. Llega mayo y empieza la cuestión de que me esconden notificaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de las demandas previas de administraciones anteriores, donde yo debo de representar al ayuntamiento, me esconden las fechas. Y eso por una amiga, el medio a veces de la medicina también te hace conocer gente, en el municipio también, y entonces me notifica por medio de un amigo, una amiga abogada, y me dice, oye, no has venido. Ella también representa a cierto ayuntamiento y me dice, no te he visto, te llaman. Yo todavía notifico al ¿quién me jurídico, llama? exacto. Y dice, no, no, no les crea, eso ya es un asunto que ya ganamos nosotros. No se preocupen. Yo confío, ¿no? Y bueno, somos del equipo. Sin embargo, no vuelvo a faltar en una segunda audiencia. Y esas son faltas que sí son graves para mí, porque al final de cuentas el faltar a una audiencia, digo, hasta ahora lo sé, te hace que la contraparte avance en su proceso legal contra el ayuntamiento. Obvio, ganan un laudo laboral y Ujú, es un recurso que si a lo mejor tú vas a pagar, un ejemplo, 10,000 pesos de finiquito, ya se te sube a 50,000, ¿no? Por ujú, salarios caídos, todo eso. ujú. Entonces eso es un daño patrimonial y yo digo, pues, ¿qué está pasando? Yo me veo en la necesidad de contratar un bufet jurídico para que me ayude a resolver ese expediente que ya se estaba avanzando así en contra de nosotros. Esto empieza a tener un poquito de hostilidad en el ayuntamiento, porque empieza a haber cambios del jurídico que no es jurídico, que ya es juez, que al final luego es jurídico, y yo empiezo a solicitar cabildos de urgencia, de, ¿sabes qué, presidente? Necesito que no, cabildemos esto porque es urgente, hay que tratarlo. No me hacen caso, ¿no? O sea, empiezan a, ¿no? Así de, ah, yo creo que pues, no nos importa, ¿no? Ok. Nosotros no estamos. Y en ese proceso también me topo con el que en el Tribunal de Justicia Administrativa hay un documento con mi firma falsa. Incluso me dicen, hay una firma que no se parece a la tuya y no hay sello oficial. Y eso porque otro amigo abogado me hace el favor como que de acceder un poquito más rápido al expediente. Ya ve que hay Ujú, veces ciertos procesos. ok. Y efectivamente, entonces yo hago todo el procedimiento de solicitar copia certificada para hacer los procedimientos legales adecuados. Sin embargo, yo me paro un poco, dije, no quiero hacer la controversia, no quiero hacer el golpe, espero, platico con el presidente y vemos qué resolvemos, al menos que se dé cuenta que yo ya me di cuenta. No tengo la respuesta, Lick. O sea, realmente
El Pero cuando tú presidente. dices no tengo la respuesta, es decir, yo quiero pensar o me imagino que tú trabajas en un ayuntamiento en donde obviamente hay una oficina del presidente. ¿Tú vas y pides audiencia y no te la dan? Ajá. O, No, de o, hecho, o te lo encuentras en el pasillo y le dices, oiga, presidente, quiero hablar con usted. ¿Y qué pasa? esa vez coincidió que firmamos un convenio que incluso me mandaron a traer fuera del horario de oficina y yo acudo y le digo, oiga, presidente, por cierto, quiero hablar con usted, así de frente. Hay una situación de mi firma que está falsificada, pero quiero hablarlo con usted. Y me dice, sí, que te agende mi secretaria. Ahí estaba a las 9 tal lunes, precisamente en junio de hace un año. No recuerdo bien la fecha, pero fue junio. Bueno, yo lo espero, acudo porque me dice, después del homenaje hablamos. Perfecto. Y nada. Y lo dejo de ver, múltiples ocupaciones de los presidentes municipales lo dejo de ver. Le marco y nada. O sea, ahí es donde ya avanza el tiempo. Yo pues sí, lo hablo con el abogado que yo había contratado y le digo, oiga, Lick, ¿qué hago? Sabe que ella demande, meta la denuncia a la fiscalía porque no sabe qué otro documento pueda estar así. Y aparte de que este mismo licenciado fue el que me ocultó las audiencias en los tribunales. O sea, fue el mismo. Entonces dije, bueno, va, sale, la metemos. Hasta ahí quedó solamente una denuncia directa hacia el licenciado, nada más. Ok. Yo lo trato en cabildo, mencionó la gravedad del asunto y no tengo respaldo. Hasta incluso se burlan de mí. O sea, así como que, sí, ajá, pues ya, ya lo hiciste, ¿no? Pues ya que la fiscalía se encargue. Si de verdad es cierto, pues ya hará lo que tenga que hacer. Con un sarcasmo, y así dices, te estoy pidiendo apoyo. O sea, no puede ser posible que él incluso han corrido a gente por menos, gente que trabajaba y por algún pequeño malentendido la estaban corriendo, y que ahora una persona que está haciendo algo grave, hasta lo premia, ¿no? Porque hasta incluso en eventos oficiales lo llamaba como si fuera miembro del cabildo. Yo no tengo problema con ello, pero es como un premio para él, Claro, claro. como decir, para que veas que yo hice lo que hice y hasta me estoy burlando. Entonces yo ya empecé a ver más conflictos, ¿no? Malos manejos, cabildos a destiempo, cambios, cabildos a conveniencia del presidente, decisiones tomadas sola por el presidente y avaladas por la mayoría de los miembros de cabildo, decisiones que afectan a la administración, ¿no? Ok. Y que yo pues empiezo a formar mi demanda, ¿no? La demanda al Tribunal Electoral de Tlaxcala, que ya es la primera denuncia, que entra la denuncia de violencia política por razón de género. ¿Por qué violencia política en razón de género? Si bien alguna vez me preguntaban, es que si te dijo alguna palabra obscena ofendiéndote como mujer, no, pero las acciones se hacían, se marcaban. Claro. Miembros del cabildo, hombres, Ignorarte, no tienen todos los llamarte, no accesos a todo. convocarte, Exacto. no formar parte de lo que representa un Está ahí, cabildo, ¿no? así es. Ujú. Digo, miembros hombres que son hombres y que tenían todas las facilidades de la administración y facilidades que ni siquiera eran a beneficio de la población, ¿no? Facilidades a beneficio propio. Entonces, es la primera denuncia que yo meto. La notificación llega en octubre, primera semana de octubre, la primera notificación. Y como represalia inmediata, me quita mi secretaria de confianza, el único personal que tenía a mi cargo yo. Ujú. Y yo le dije, oye, o sea, no se vale. Ya no hubo comunicación, empezó a separarse y posterior en esa semana empiezan las amenazas e intimidaciones hacia mi persona, que fue donde lo hizo un poquito más complejo. Yo me veo la necesidad de levantar una denuncia en la Casa de Justicia para las Mujeres. Muchas veces dicen, mal dicho, ¿no? Perro que ladra no muerde. Pero dije, entre si que sean peras o manzanas, yo voy a actuar, no conforme lo dice la ley. Todos tenemos derecho a acceder Claro. a la justicia. Y hago la denuncia y me quitan a la secretaria. Me dice el abogado, lejos de que la notificación los parara, parece que los impulsó a seguirla ofendiendo más. De ahí, empiezan los ataques en redes sociales, poniendo varias cosas sobre mi persona, Ujú. que la verdad no tuvo impacto, pero al final de cuentas el hecho de que tú lo leas, pues sí te Claro. causa un poquito. Sí, sí, sí. Entra una demanda, ahí entra donde una persona muy importante, mi hermana se presta a los juegos con él, me demanda por una cuestión de carácter familiar, civil, que nada tiene que ver con la sindicatura, pero esa demanda la utilizan ellos como para empezarme a dar el ataque mediático, el ataque, el ataque, el ataque.
Y bueno, yo no acepto a la secretaria que me mandaban, porque para eso la secretaria que me mandan es la pareja sentimental del abogado que falsificó mi firma, porque por obvias razones la confianza no la iba a tener. Ok, Y yo claro. insisto en Cabildo, compañeros, regrésenme a mi compañera, regrésenme. Hasta les dije una vez, es más, yo ya quiero renunciar al cargo. Bueno, que es licencia, porque es un cargo irrenunciable. Yo ya mi intención es solicitar, mándenme a mi secretaria de confianza para que me ayude a hacer todo el procedimiento más fácil, ¿no? Y así me lo dijeron un integrante, dice, no, tú no tienes derecho a elegir a tu personal. Y le dije, a ver, somos miembros, somos integrantes de Cabildo electos popularmente. Si bien yo no tengo el impacto de la representación que tiene el presidente municipal, pero sí puedo elegir a mi personal de confianza. Lo demás que elija el presidente ya es su problema. Si no quiere despedir al abogado que está, adelante, ¿no? Pero, y no, o sea, no tengo ese apoyo. Bueno, al final, por la necesidad de la sindicatura, porque se estaba descuidando mucho, yo acepto al personal. Y realmente una persona que hacía lo que quiera, no podía ni redactar un oficio, o sea, yo tenía que hacer las cosas dobles. Me ponen según una abogada también, la abogada, siendo mujeres, porque también a veces entre mujeres está el ataque entre Claro, nosotras sí, sí, mismas. sí. Le digo, Gali, ya no me voy a oponer, está bien, voy a aceptar el personal que usted me pone. Y licenciada, el presidente la puso a mi cargo, por favor apóyame en tal cuestión. Y así me decían, ahí tengo los mensajes, no me da tiempo, yo no tengo tiempo de hacerlo. Así, Bueno, ¿no? entonces estaba o no estaba Exacto. A veces, escribiendo. pues, incluso era una parte, creo que lo hacían al propósito, ¿no? Ujú, Para aburrirme, para hostigarme. claro. Ya las auditorías del órgano de fiscalización yo tuve que hacer todo sola, correr, sino que la sindicatura, digo, hasta el momento, Si eso no es violencia, entonces, ¿cómo se le exacto, llamaría, no? exacto. Ujú, Peleo el aguinaldo de mis compañeros y el bono de los compañeros de Cabildo y del resto de la administración navideño, porque hay un recurso, ¿no? Extra que se manda para esas prestaciones, que si bien es un cargo temporal que tenemos, pero al final están, no hay respuesta, ¿no? A mí los compañeros, fíjese que en ese aspecto agradezco que muchos tienen la confianza de acercarse y de decirme, luche por nosotros porque usted es la única que hace algo por nosotros. Y lo meto por Cabildo, meto lo que es por sindicatura, no hay respuesta. Hasta después. Bueno, todo este procedimiento llega y y ya para esto ya llega enero, ¿no? Ya se van los meses. Yo me atraso en hacer un proceso de entrega-recepción porque es muy largo. La sindicatura tiene los bienes a cargo, les mencionaba hace rato, y me empiezo a atrasar. De ahí llega la notificación de mi demanda, de mi primera demanda, a todos los miembros de Cabildo a finales de enero. Y los notifican porque al final de cuentas el presidente hizo caso omiso de responder a la demanda. Realmente nunca respondió, respondió lo que quiso. Me parece que se fue incluso a la sala regional, pero lo retacharon. Los compañeros de Cabildo entienden a que yo los demande a todos. ujú. Dije, no, la demanda va hacia el presidente municipal, hacia el jurídico por las acciones que hizo, hacia el secretario del ayuntamiento, porque yo siempre le pedí información vital para incluso mis solventaciones, no las tenía, y hacia el tesorero. El tesorero fue porque muchas veces yo quería negociar los laudos laborales o los despidos y poder negociar las demandas, incluso con oficios previos de lo que le corresponde como por ley, ¿no? Al trabajador. Tampoco yo me iba a pasar a Claro, quererlos claro. ayudar de otra Ujú. forma. Y nunca tuve esa respuesta por parte de los dos funcionarios, que es el tesorero, el secretario, el presidente y el jurídico. Por eso se incluyeron en la demanda los cuatro. Claro, ujú. Entonces los integrantes de Cabil dicen, es que ya nos demandaste a todos. Y yo de no, o sea, entiende y lee que solamente es una notificación, tienes que responder. Casi casi te mandaron a decir, tú como autoridad, ¿qué hiciste, no? Para evitar llegar a esta función. Bueno, Ujú. de ahí, nos reunimos, yo les dije, incluso respondan bien, si quieren yo les ayudo, una misma contestación, cada quien firme, y ya se olvidan, lo toman a mal, ¿no? Yo me retiro y de ahí, sé por otras personas que me dicen, ¿sabes qué, Chanti? Porque me dicen Chanti, si te van a destituir. Digo, ¿cómo que me van a destituir? Sí, ya van a meter una propuesta de cabildo para destituirte. Yo te dije, a lo mejor él no hizo que hicieran esto, pero está bien. Ahí quedó todo. Yo, de hecho, a pesar de que la demanda estaba en curso, nunca me lo tomé personal y siempre seguí cumpliendo mis funciones, ¿no? Con el presidente me llamaba, yo iba, con el secretario necesitaba algo, yo lo hacía. O sea, yo, como dije, es una demanda de carácter personal, perdón, administrativo, en la cuestión del trabajo de la función pública, ¿no? No más.
Ujú, pero ellos sí lo empezaron a tomar personal, 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 ujú, ¿no? Y bueno, yo pedía viáticos, íbamos a tener una reunión de trabajo con Papalocla por los límites territoriales, y así me dijeron, te podemos dar nada más agua y galletas, si quieres. Dije, pues es que van a venir los compañeros de Papalocla, tenemos que trabajar y no les puedo ofrecer eso, pero está bien. Yo dije, pues yo lo voy a poner. Ya no se dio esa reunión de trabajo, sigue el turno de febrero y ya es cuando, bueno, un cabildo, el primer regidor mete la propuesta de que me destituyan. Y el pretexto fue que es por la demanda que tengo de mi hermana. Le repito, una demanda de carácter baja personal y civil. Entonces digo, mira, para empezar no es un motivo, o sea, no, que sí, la ley municipal lo dice, bueno, está bien. Someten a votación 5-5, pero el presidente le toman su voto como el voto extra, su voto de calidad que se le llama. ujú. Ahí queda todo. Bueno, yo todavía le dije al presidente, se lo dije ahí, casi casi le dije así en su cara, no seas ignorante, investiga y hasta que el Congreso te diga. Si el Congreso dice, sabe, pues igual y me voy, yo pido una prórroga para hacer entrega-recepción y vamos. Ujú, Digo, de todas formas estaban mis intenciones, ¿no? Las intenciones eran principalmente por salud y para evitar más conflicto, lo ujú, que yo quería evitar, ¿no? ujú, Pasa y posterior ya empiezan todas las cuestiones finales que llegaron, ¿no? Cambiarme las llaves de la sindicatura, pedirle las llaves a mi secretaria se las da sin notificación previa mía, tomarle protesta a la síndico suplente, sacarme de todos los grupos de notificación de WhatsApp, dejarme de dar las remuneraciones como servidor público, o sea, todas las acciones conllevaron, ¿no? Eh, por eso es que posterior a ello, yo hago la rueda de prensa, ¿no? Porque al Bueno, pero final de esta cuentas destitución te llega a ti con todas esas notificaciones o tú llegas y ya no puedes ya no entrar puedo y entrar. ya, De hecho, ok. nunca me notificaron. Ahí es donde entra el juicio. Nunca me Mm, notificaron, ¿por qué? Porque al final de cuentas yo cuando meto todo al tribunal con las pruebas, porque ujú, cuando me cambiaron la chapa, afortunadamente mi abogada tuvo la certeza de llamar a Derechos Humanos, para que cuando viera que yo ya no podía entrar, Derechos Humanos levantó un acta. mm, Incluso le enseñé, mira, aquí están los grupos de WhatsApp, cuando me sacaron justo en esas fechas donde ellos toman protesta a la síndico suplente. mm, Entonces, y digo, porque hasta incluso los propios compañeros, así se lo digo, yo no tengo injerencia o tengo limitaciones de que los compañeros me dijeron, es que la síndico suplente ya está diciendo que ya va a ser la síndico. Entonces dije, pues si es legalmente y lo hacen, pues, también adelante, y qué bueno, ¿no? Pero yo sabía que no, entonces cuando hace todo eso, yo dejo de entrar. Yo seguí yendo todavía a actividades, aún así, aunque ya no tuviera las llaves, porque todavía tuve reunión con los vecinos de mi comunidad, precisamente, por una cuestión de obras. Y ya posterior entra el juicio, que es donde ya dejo de acudir. Dejo de acudir porque me dicen los abogados, si estás en juicio y otra no te vamos a arriesgar a que te hagan una grosería. De ahí incluso los propios compañeros y gente que va a la presidencia me dice, están entrando a su oficina. Sí, siguen entrando. Entonces digo, ¿cómo? Bueno, entró la denuncia y dije, si en algún momento el tribunal dice que no, pues está bien. Y para esto, ellos cambian el acta de cabildo donde notifican, donde toman la suplencia, la toman de protesta a la suplente. Lo cambian todo. Porque ya sabían, como ve que hubo el golpe mediático en las redes sociales ah, diciendo que no sí, podía hacerlo, sí, claro. pues ellos inteligentemente Mm, cambian todo. Y yo de todas formas solicité la versión estenográfica, digo, hasta ahora sé que existe eso, que es donde por obligación del secretario tiene que grabar el cabildo precisamente para evitar modificaciones a conveniencia. Lógico, mm, no lo tenían, ok. pero yo sí tenía ciertas pruebas contundentes de que le habían tomado protesta a la síndico suplente. Ujú. Por eso es que el juicio lleva su curso y prácticamente ya salió a favor mío. Pero ese es un tercer juicio, ya es el juicio por obstrucción del cargo. Oye, y cuando sale toda esta parte mediática de los medios de comunicación, Chantal, ¿te buscan para ver o resolverlo sin que avance o no? No, realmente no. No, realmente no hubo. Al contrario, siempre se burlaron. Incluso hay ciertas personas que dijeron, ay, su demanda ni siquiera va a proceder, va a perder. Así, ¿no? Lamentablemente, siempre lo he dicho, muchas veces como servidores públicos no nos piden un perfil los que somos de elección popular. O sea, no te piden síndico, tiene que ser abogado, ¿no? Ajá, Presidente ajá, tiene que ser. sí, sí, sí. No lo piden.
Hasta ahora, yo creo que la Constitución lo comenta, ¿no? Todo miembro de la ciudadanía mexicana puede participar en un cargo de Es elección el servidor popular, público, servidor ¿no? público. Ujú. Ya ciertos cargos, pues sí te piden un perfil, pero ahí es donde entran los asesores jurídicos. Ok, El presidente está pagando asesores jurídicos. Paga para que precisamente, a lo mejor a mí se me ocurre una idea, pero el asesor va a decir no por qué o sí por qué, ¿no? legalmente no es viable Exactamente. sí, Es donde él tiene un equipo de verdad, o sea, yo respeto mucho a los profesionales, pero a veces dices, si no sabes, mínimo aprende, investiga, ujú, pregunta con claro, otros. Entonces ahí donde entra gente que lo está asesorando de una mala forma, ¿no? Tan solo el proponerle mi destitución, pues fue propuesta por un abogado que ahorita funge como juez municipal y fue el que le propuso. Y que el presidente a lo mejor en el desconocimiento de la ley, que no lo exime, pues él acciona, ¿no? Y claro, es lo que ha llevado todas las acciones, no solamente de mi caso, sino de todos los juicios que lleva el ayuntamiento. Por eso yo en algún momento insistí en tener un adecuado jurídico y por eso la primera demanda, porque dije, todas las demandas del ayuntamiento están muy mal planteadas, muy mal respondidas, estamos perdiendo, es un daño patrimonial. Entonces, pues tengo que tener un respaldo, ¿no? ujú, Y nunca hubo esa apertura, y eso porque la persona está siempre les han dicho que yo, pues, casi les han dicho: "Estoy loquita", ¿no? Y que no sé lo que hago, porque así lo han expresado, con varios compañeros que me comentan. Yo digo, pues, yo hago lo que marca la ley, ¿no? Tampoco le iba yo a pedir lo que no se claro, corresponde, ¿no? Al menos viáticos, por ejemplo, que tendríamos derecho, nunca le he pedido viáticos, porque dije, yo también sé que si bien estoy agradecida por el cargo público en el cual el mismo presidente mm, confió, pero tampoco voy a abusar, ¿no? Porque ese no fue mi objetivo de entrar al cargo que actualmente represento. claro. Oye, Chantal, y todo esto que han ido de alguna manera, pues, atentando no solo con tu trabajo como funcionaria, sino también, ahora me quedé pensando con este término que dicen, está loquita, ¿no? O sea, también hay una violencia psicológica que de alguna Así es. manera, claro que nos afecta, ¿no? O Sí, sea, porque pues agreden pues tu persona, ¿no? O así es. sea, eh, nos pueden decir locas o nos pueden ser gordas y cualquiera de esta palabra puede afectarnos a nosotros como personas, ¿no? Más allá de profundizar si eres hombre o si eres mujer, y digo en este sentido de por qué agredir así a las mujeres. En tu caso, ¿qué te ha ayudado para dar este tipo de pasos en decir si voy a denunciar, si voy a actuar, Claro, este, pese a las represalias que también tú has tenido? Porque claro. yo digo, tampoco no es fácil, ¿no? No, Yo he tenido o he tenido de cerca mujeres que han tenido hostigamiento muy fuerte así es. y no hace nada. O sea, como que dicen, no porque no me conviene, no porque no quiero, no porque qué van a decir. Así es. Entonces, ¿a ti qué te ayudó? A decir sí. Em, no fue fácil, le comentaba hace rato, sí se fue. Hasta ahora, ¿no? Se tiene cierto temor, cierta precaución Ujú. por antecedentes. Muchos compañeros, vecinos me decían, no lo hagas, te vas a meter en muchos problemas, no lo hagas, te va a ganar, no lo hagas, te va a hacer eso. No sé por qué lo decían, simplemente me decían, no lo hagas. Pero sí Vengo, había una sí advertencia. había una Ujú. advertencia, ¿no? Por eso es que a lo mejor hasta tardé, ¿no? Porque yo creo que desde los primeros meses tenía los elementos necesarios para poder meter las Mm, denuncias. No lo okey, hice. Yo vengo de una mamá muy trabajadora, está aquí presente, sí. que ha luchado mucho, es mamá soltera por muchos años y que también se enfrentó a muchas injusticias, ¿no? Mm, Es lo que yo creo que a mí me dio la pauta de decir, no me gustan las injusticias, okey. ¿no? No solamente conmigo. Repito, a veces soy portadora de todo lo que los compañeros trabajadores padecen, ¿no? Por decir un ejemplo, los compañeros que trabajan en la basura. La verdad, mis respetos para el oficio que hacen. No tienen ni el equipo, ni siquiera un overol para protegerse. Los de protección civil no les compraron ni siquiera el casco, los elementos necesarios, o al menos mascarillas para cuando van a los incendios. Ujú. Cosas de esas me hizo hacer de decir, y de que tú ves el desvío de recursos, porque así está, y tengo eso es un punto y aparte, pero están las pruebas necesarias que están para decir.
a veces dices, nos sacrificamos todos por el beneficio de nuestro municipio. Yo creo que Claro. todos entramos para ayudar. Mm, Pero cuando te das cuenta que ese recurso se está yendo hacia otras manos y que nuestro municipio se está quedando igual o peor que antes, dices, pues no importa, me voy a arriesgar. Sé que ahorita a lo mejor la denuncia es por parte en carácter de mi cargo, pero porque yo quiero que todo eso haga que se presione un poquito a querer trabajar bien, ¿no? A que sea, hacer la portavoz, lo decía hace rato, de la gente que no es, a lo mejor no tiene ese respaldo. Afortunadamente he tenido el apoyo de mi familia nuclear, porque a veces también en estos casos te das cuenta quién está contigo y quién no, ujú. de amigos cercanos, por ejemplo, de usted, ¿no? Que me da esta apertura de poder expresarme. Y eso yo soy muy creyente de Dios, me puse en sus manos y dije, tú vas a poner los caminos. Y creo que Ujú. hasta ahora lo ha puesto y es lo que me ha impulsado a seguir, ¿no? Hay gente también que a pesar de que me han dicho, no lo hagas porque te va a pasar esto, hay gente que también me ha dicho, no tengas Ah, no. miedo, no estás sola, vamos a estar detrás de ti con cualquier situación que se complique, vamos a estar ahí, ¿no? Y que la mayoría de gente, aparte de mi familia nuclear, ha sido gente fuera de mi familia, ¿no? Que también se Okey. agradece esa situación. Por eso es que yo siempre le he dicho: "Dios, en tus manos me pongo y tú vas a poner los caminos". Si lo vas a poner complejo, Ujú. creo que no es la mejor decisión. Si lo vas a Okey. poner bien, seguimos. Y creo que Mm, hasta el momento ha puesto los elementos necesarios para poder seguir esto a pesar de la precaución que uno también tiene, porque la vida cambia. claro. Yo era una persona que podía andar de aquí para allá, iba hasta el Sayanqui, iba a Huamancla, iba a Ixtenco, por cuestiones de amistades que tengo, como paréntesis, estuve muchos años trabajando en un equipo juvenil, posteriormente la liturgia en cuestión de la iglesia, no me ahondo más en religiones, pero eso me hizo conocer a varios amigos Ujú. y andaba sola. Actualmente no puedo hacerlo, o sea, en caso necesario que tengo que salir sola, porque a veces no tengo quién, pues siempre es de la ubicación, la ubicación, la ubicación, ¿dónde estás? Ya O está. sea, lo lamentable de lo que tú estás viviendo ahora es que vives con precaución, Así es, ¿no? Que no así es. deberíamos de hacerlo, Sí, porque no tendrías por qué salir como con el temor de decir, ¿y si me pasa algo? O incluso tu familia cercana, como dices, así es, seguramente también está con el pendiente de saber que regreses con bien o que así llegues es. con bien a donde vas, ¿no? Sí, incluso. Okey. Ahora, Chantal, cuando pasa todo esto, porque déjeme decirle que, pues, esto tiene que más de 2 meses, Chantal, que estamos Ya tratando de desde que marzo. de que podamos grabar un podcast contigo, y cuando pasa todo esto, y cuando así como nos enteramos de que fue destituida la síndico, asimismo también nos enteramos que el presidente no tenía la facultad para Así es, despedirte, y que quien tenía esa facultad era el Congreso. así es. Y pese a todo esto, pues es la hora en que de alguna manera no estás de regreso a tu cargo. Reinstalada O sea, totalmente. Sí, estás como a medias y eso apenas. esa es. Entonces, ¿por qué crees tú que no, que una autoridad siga sin entender que hay leyes y no las respeta? Así es. Le comento, tiene que ver con la cuestión del asesoramiento jurídico. Cuando yo estaba en funciones y nos llegaban las demandas de porque una calle, por los laudos previos, la persona que actualmente lo asesora, o sea, yo no sé, es abogado porque sí tiene cédula y título, pero no sé si no se actualiza, no sé si nada más actúa por actuar. Le comentan, no hay que contestar porque si contestamos es dar pie a que tienen razón la contraparte. A grosso modo con esa Ujú. situación. Entonces, casi estoy segura que es lo mismo que están manejando, ¿no? De si cedemos a todo lo que ella dice, pues es darle la razón, ¿no? Mm, Que son cosas que, como decimos, ahí entra lo que es el machismo, ¿no? La situación de decir, ¿por qué una mujer nos está haciendo esto? Porque así ya está la situación en la que están ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que el tribunal fue muy claro, porque ya dio medidas cautelares, casi, casi así de, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, solamente, como dice usted apenas, en la semana pasada, el miércoles, han hecho un cumplimiento parcial, que incluso ha ido Derechos Humanos como observador y personas de la Secretaría de Gobierno, pero no se ha avanzado, o sea, no se ha avanzado. De hecho, ya están en desacato de una autoridad, que es el Tribunal Electoral, y ujú. que incluso ya les llegó una multa a cada miembro del cabildo, pero aún así están en desacato, ¿no? Porque les dice, haz esto, haz el otro, y repito, solamente han cumplido 2 puntos.
de los 6 que han dicho, 6, 5 que han dicho. Ujú. Entonces, siento que ya es una cuestión más como de orgullo que de decir de que tengan los elementos necesarios para poder decir, bueno, no la aceptamos por esto, ¿no? Pero no los tienen. O sea, ya Ujú. el mismo tribunal ya desechó algunos elementos que metieron. Les comentaba hace rato el trabajo que tengo ajeno a la sindicatura, pero que no, o sea, realmente no son pruebas contundentes, ¿no? Y que yo siempre, estando en el cargo, hice mis acciones. No niego que hay unas deficiencias, hubo deficiencias por ser personal sola y que no tenía otro personal que me apoyara, pero que traté siempre de apoyar a la gente, de atender a la gente, y que si cuando no estaba, porque luego nos mandan a traer a las instituciones, que a finanzas, que al Congreso, que al órgano, siempre dejaba mi teléfono, ¿saben qué tengan? Y que se comuniquen conmigo. Ya les doy una fecha, una hora para poderlos. Y que si en algún momento yo tenía que cambiar por situaciones ajenas, también siempre me tomé pues esa educación de poder decirle a la persona. Entonces esto, a grosso modo, siento que es más por cuestión de orgullo y de machismo, donde Ujú. mencionaba la primera pregunta, de que a veces las mujeres, aunque ya muchas tenemos cargos de elección popular o de cargos públicos, Ujú. todavía estamos siendo bloqueadas por esta situación. Y, y esto cansa, Chantal. Sí cansa, es tedioso, te quedas con la incertidumbre de decir sí o no, y el hecho de decir, ahorita que regrese, ¿qué ambiente va a haber ahí, no? Ujú. Porque si el ambiente era pesado cuando no estaba en el proceso legal, y que de por sí me hostigaban, a mejor no de ofenderme, pero sí de limitarme, De bloquear de tus bloquear trabajos, ¿no? exactamente. Ahorita, si bien ya el tribunal es claro decir, va a regresar con todas las facultades de síndico municipal, o sea, le tienes que dar todo. Ujú. Pero al final de cuentas, sí es cansado y te quedas, ¿qué va a pasar ahorita que regrese? ¿No? Em, no, está esa incertidumbre, le repetí hace rato, la situación de estar con precaución, de ir para aquí, de ir para allá, de que luego tengo que estar con los abogados, completando las contestaciones hasta altas horas de la noche, todo eso se hace un poquito cansado, ¿no? De decir, yo no quería esto, ¿no? Estos 3 meses que se ha descuidado, se ha dejado la sindicatura fuera de, pues son 3 meses que se pudo haber trabajado en muchos proyectos, ¿no? Que yo los he metido por sesiones de cabildo, he metido mis solicitudes, mis intenciones de ciertos proyectos para el municipio y que hasta ahora no se han tomado en cuenta, ¿no? Entonces, pues eso, Lucre. Ahora, que ya te imaginas un poco lo que puedes esperar a tu regreso, pero para qué te sigues preparando? Es decir, sigues trabajando obviamente en atender toda la parte correspondiente que has hecho de denuncias, de estar esperando una respuesta, pero ¿qué esperas más, Chantal? Yo solamente lo único que esperamos ahorita es regresar al cargo con las facultades que me confiere la ley. Nos queda un año, un poquito más de un año, y poder hacer los proyectos que se tienen, ¿no? Ojalá y se autoricen ya por medio de esta situación. Yo decía siempre, entrar a la administración pública en un ayuntamiento son 3 años, es imposible cambiar un municipio, Ujú. pero sí mínimo de dejar el cambio, de decir. Y ya con ellos, pues yo siempre he dicho lo que diga la ley, ¿no? Ahorita ya los multó, no sé qué proceda más adelante, si haya otra multa por desacato, le repito, ya ve que está el caso de San Bernardino Concla o Concla de Juan Cuamatz, donde ve que también destituyen a un presidente de comunidad. Desconozco cuál sea el meollo, pero al final de cuentas, pues yo lo único que busco es que me dejen trabajar, que me Ok, dejen trabajar. muy bien, Chantal. Pues la verdad es que yo creo que esto no debería de pasar, no solo con las mujeres, porque también entiendo que hay injusticias con cargos que ocupan varones, Así es, pero sí creo que se puntualiza más cuando son las mujeres. así Es es, decir, es mucho más fácil quitarlas, obstruir su trabajo, sí, invisibilizarlas, bloquearlas, quitarles el presupuesto, ¿no? así Que es. es un poco como siempre proceden cuando una mujer ocupa un cargo, ¿no? Pero pues yo celebro tu decisión de poder alzar la voz, de poder pues poner un antecedente de lo que no tiene que pasar con una funcionaria o funcionario público, ¿no?
que creo las leyes son muy claras y eso es lo que me sorprende, que a pesar de que las leyes sean claras, pues en este caso no las quieren ver Así y es. no se dan cuenta que están atentando contra algo que te corresponde a ti por ley, ¿no? Así es. Ahora, em, tú en este trabajo que obviamente también aceptaste por un proyecto, ¿así te lo imaginaste? ¿Llegaste a pensar que podía pasar esto o no pasó por tu cabeza que pudiera suceder? No, de hecho no, le decía, desconocía yo que era de fondo la sindicatura. Cuando íbamos a entrar, siempre hubo comentarios de gente externa de, es que el síndico y el presidente siempre se pelean. Y yo, pero ¿por qué no? Podemos trabajar bien. E incluso cuando estábamos en el proceso de entrega-recepción, hablamos con el presidente y dijimos, jamás nos vamos a pelear, la comunicación está de lleno, ¿no? Lo que tengas que hacer me lo dices y vamos a ver cómo salimos de la situación. Mm, Fue casi, casi hasta el pacto de la garrita. Tú te imaginas, porque el okey. presidente tenía muy buenas ideas, como candidato tuvo muy buenas ideas. Ujú, Él es comerciante también, en otro estado, y él decía, es que yo he salido, he conocido otros estados, otros ujú, municipios y han progresado y no es posible que aquí yo quiero llegar. Y al inicio, como previo a la campaña apoyó mucho, pues dices, es su chavo, de hecho casi vamos de la edad, le llevo medio año a él es digamos más mm, chico que yo, medio año, y fue de joven, entusiasta, humilde, porque a pesar de que lo que tenía, humilde, que eso es lo que es algo que a mí me gusta mucho de una persona. ujú, Dije, vamos, o sea, se ve que vamos a hacer grandes cosas. No te imaginas, ¿no? Ya cuando empiezas a ver los primeros meses dices, esto no va a ir por buen camino. Le repito, él se ha dejado influenciar por malos elementos. mm, Tienes asesoramiento de una administración, de gente que estuvo en administración previa en otro municipio, con muy malos manejos. Y por más que yo le decía, porque varias veces platiqué con él así en persona, fue a mi domicilio, de si está pasando esto, no dejes, haz que valga la pena tu cargo, porque él, su esposa es de otro estado y la llevó a vivir allá. Sabes que valga la pena que tu esposa, tu niña salgan bien de acá, ¿no? Que nos saluden y bien. Hay que retomar el rumbo. Eso le estoy hablando de abril de hace un año. Él me decía que sí, todo, pero al final las acciones eran lo contrario, ¿no? Entonces, pues no, no me lo imaginaba, ¿no? Yo imaginaba otra cosa. Tan es así que le digo, previos síndicos me decían, tú te la vas a llevar relax, no te preocupes, todo va a estar bien. Bueno, está bien. Por eso es que acepté, no sabiendo el estado de salud en el cual me encontraba, okey. pero ya cuando estás ahí dices, no, esto no es así, ¿no? Tal vez sea porque también siempre me han enseñado a ser responsable en lo que hago, ¿no? Y tratar de Ujú. hacer las cosas, si no perfectas, porque creo que nunca hay perfeccionismo, pero sí lo mejor posible, lo mejor hecho. Y bueno, pues a mí me gustaría sí tocar otro punto, Chantal, Sí, porque creo que es sumamente importante. Uno ve a las personas y muchas veces ignoramos lo que están viviendo, lo que están pasando. Y en tu caso también que no tenía el gusto de conocer como esta parte de salud que tú tienes, eh, también has podido de alguna manera este, tener este reto que la vida también te pone de tu salud y así es. que la has podido de alguna manera llevar de la mano. Cómo se puede estar luchando por Por ambas partes, justicia, así es. pero también luchando por tu vida porque eres diagnosticada de cáncer de tiroides? Así es. En el 2023 fui diagnosticada por hallazgo, por otra situación de salud, encuentran el probable cáncer. Se hace el protocolo y efectivamente se confirma. Mi tratamiento lo inicio en el hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Complejo, ¿no? Cuando te diagnostican de cáncer, así te digan que es el cáncer menos agresivo, Sí, sí, dicen, es sí. el más leve, pero al final de cuentas no sabes la incertidumbre que pueda llevar tu Mm, tratamiento. Justo yo rechazaba la primera propuesta de la sindicatura por la situación de salud, porque a mí me operan a finales de abril del 2024, donde iba a empezar todo el proceso electoral de campaña política. Entonces, yo todavía le decía al presidente, no voy a poder, pues si no estoy bien y me van a operar, no sé cómo salga. Ya sabe que cuando te operan, te dicen, puedes complicarte, ¿no? En mi caso, el tumor estaba rodeando las cuerdas bucales y me decían, tienes alta posibilidad de que no puedas hablar ya bien. Entonces, todo esto te queda así como que la incertidumbre, el miedo, ¿qué va a pasar?
Él me dice: "No te preocupes, yo te voy a apoyar, casi no vas a estar caminando conmigo, yo entiendo". Bueno, el chiste que al final le acepto por una llamada telefónica. Todo el proceso fue complicado porque estando en campaña, al final sí tuve que ir, no al 100%. Yo reconozco el trabajo de los compañeros que Claro. estuvieron al 100%. Yo no lo estuve, pero que sí tuve que hacer un esfuerzo extra, ¿no? En Ujú. lugar de estar, yo estaba de incapacidad, estaba en reposo, tenía que estar en las campañas, ¿no? De hablar, a veces hay gente que te pregunta, ¿qué, o sea, tú qué piensas hacer, no? Tienes que hablar. Entonces, sí fue complicado, tal vez a lo mejor también fue, siempre digo, Dios hace las cosas por algo, ¿no? A lo mejor también fue una parte de que diga, para que no me deprimiera, ¿no? Igual y si no estaba en la campaña, posiblemente me iba a deprimir. Claro. Venía yo saliendo de un tratamiento de depresión, que Ujú. me dieron de alta justo 15 días antes de diagnosticarme cáncer de tiroides, pero que yo no lo sabía. Bueno, ese es punto y aparte. Entonces, se lleve esto, es complicado, me dan radioyodo, es, un medicamento tomado para poder eliminar el resto de las células cancerígenas posterior a una cirugía y que se erradique totalmente. Vienen las complicaciones por cuestión de la manipulación de una glándula que tenemos a la par de la tiroides, que es la paratiroides, el problema del calcio, ¿no? Que me ha traído, fue un año muy complejo porque el primer año que entré me traía descompensaciones, baja de calcio, Ujú. y llevar a la par la sindicatura, ¿no? O sea, no era fácil, pero que al final de cuentas también tal vez sea un motivo de decir, por algo sigo acá y por algo Ujú. tengo que salir adelante. Ah, no le miento, hasta ahora está la incertidumbre, ¿no? Ahorita me citan cada medio año. El año pasado, que fue en octubre, mi consulta previa, me decían, hay una hormona, un antígeno que se está elevando. ¿Qué pasó? ¿Estás bajo mucho estrés? Sí, ¿no? Es decir, sí. Pues sí. Y eso es, Obvio. ajá, posteriormente, ahorita que yo creo que por eso digo siempre, Dios hace las cosas, que tuve el reposo, tuve mi última consulta en abril y mejoré muchísimo. El oncólogo me dijo que voy mucho mejor. Pero es donde también te entra un poquito la situación de decir, el presidente sabía eso, o sea, sabía mi situación de salud y aún así, pues no le importó, ¿no? O sea, pero bueno, yo gracias a Dios con el apoyo de mi familia y la gente cercana, pues vamos saliendo adelante y esperemos que pronto nos den ya la alta definitiva. Ay, ojalá que sí, Chantal, porque bueno, obviamente que cuando uno hace empatía con las personas que tienen un tema de salud, pues lo entiendes un poco más. Así es. Digo, a lo mejor muchos no lo saben, pero ya también tuve una cirugía de tiroides y justo cuando tú empiezas a escuchar que puede haber por ahí cáncer, pues obviamente que la vida te cambia, o sea, Así sí que es. te lo digan, pero sí empieza a pasar por tu mente que te vas a morir, ¿no? Así es. Pero cuando te lo dicen y cuando eres diagnosticada, pues seguramente en tu caso, pues fue totalmente distinto y también la vida te cambia, ¿no? O sea, Sí, porque empiezas a ver que estás, pero no estás, que puede ser mañana o puede ser hoy, o sea, sí creo que pues la vida te pone retos, ¿no? Pero seguramente saldrás avante porque pues eres una mujer que de alguna manera también ha sido valiente en levantar la voz, en poner una denuncia, en seguramente también hablar por muchas que no se atreven, por muchas que están sí ocupando un cargo, pero que son hostigadas, que son violentadas, que son obstruidas en su trabajo. Entonces, yo creo que pronto celebraremos que estés en otras circunstancias de tu salud. ¿Sale? muchas gracias. Muy bien, Chantal. Pues estamos casi en la recta final. La verdad es que ha sido un gusto conocerte un poco más. Lamento que haya sido en estas circunstancias porque, pues obviamente la luz te trajo, te puso en escenario de una manera distinta y qué Ujú, feo que así podamos conocer a mujeres así es. y no que las conozcamos por otras circunstancias y por resultados también que seguramente los dan, pero pues a veces eso no se conoce, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirte que antes que terminemos este podcast puedas responder cartas de las hijas de la Malinche. Si tú escoges 3 cartas, por favor, y me las pasas para poder conocerte un poco más, dime cuáles quieres. A A ver, ver, pásamela, ¿ok? ¿Qué otra? esta. Esta y esta, ok. Bueno, dice,
La primera dice, ¿con qué tradición o costumbre no estás de acuerdo o te desagrada de tu comunidad? O igual estás de acuerdo con todo, pero si hay algo que dices, híjole, esto sí me gustaría como O cambiar. cambiar. Dice que el lado sur es muy tradicionalista, Ujú, mucho de los moles, sí. los santos, Navidad, mayordomías en la cuestión religiosa, Ujú, carnaval. A mí me encantan todas, de hecho, por eso regresé de Querétaro. Allá no okey. había mucha esas raíces y por Mucha eso pachanga. exacto, Okey. fue una de las partes. Quitaría mucho el exceso de alcohol que se Mm, utiliza ya en las tradiciones y los bailes populares a exceso, ¿no? Yo creo que a lo mejor muchos van a decir, no, pero porque el carnaval es una tradición muy bonita, me ujú, gusta, a mí me encanta, incluso bailaba, ujú. pero sí, ya el costo, ya entró ya en una competencia de entre barrios, a ver quién trae el mejor grupo, Mm, cosa que hace que mucho del recurso, incluso del ayuntamiento, se vaya a apoyar esa situación. Digo, okey. no lo niego, pero sí se me hace como que algo que podría ser prioritario para otras cosas. Ujú, Esa situación. okey, muy bien. Y la segunda pregunta dice, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Mm, hijo, complicada la pregunta. Este, no sé, es compleja. Tal vez el superpoder de poder curar a las personas cuando tienen diagnósticos muy complejos, en específicamente en los niños, que es muy Ujú. decir, tengo la píldora mágica y te vas a curar. Ah, Así sería. okey, muy bien. Y la última dice, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Yo creo que viajaría al futuro. Eh, Todavía hay muchos proyectos que están en puerta, algunos no se han cumplido, otros que espero que se cumplan. Y al futuro, el pasado es fue un poco complicado y difícil. Y yo creo que yo siempre me basé, a pesar de que el pasado fue complicado, decir vámonos para adelante. Entonces yo creo que al futuro. Mm, okey, Chantal. Pues de verdad muchísimas gracias, pero, me gustaría, pedirte que dieras un mensaje y quizá te pediría que le dieras a las mujeres, pero a mí hoy me gustaría que le dieras un mensaje a tu mamá que está aquí acompañándote. ¿Qué mensaje le darías a tu mamá? Bueno, aquí está mi mamá, se encuentra conmigo, me dijo la cámara, Sí, 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 está claro. aquí conmigo, le diría yo que siga adelante, que le agradezco mucho todo el apoyo que me ha dado a pesar de las circunstancias complicadas. Ella fue mamá soltera, se las dio muy difícil llevar a 4 niñas adelante y que estoy muy orgullosa de ella. Al igual que, que todas las mujeres, que yo sé que no soy la única que pasa por estas circunstancias, que hay muchas mujeres que incluso no tienen el apoyo que yo, gracias a Dios, lo he tenido, pero que siempre va a haber una luz al final del túnel, siempre Dios va a poner las cosas en su lugar y que sea cual sea la circunstancia por la que estén pasando, que no se queden calladas y que alcen la voz. Actualmente creo que hemos avanzado en ese aspecto de la justicia, que nos apoya un poquito más. Sí, exactamente. Lo platicábamos antes de empezar y decíamos que las circunstancias para las mujeres cada vez van avanzando, que quizá tu escenario hace 10 años hubiera sido muy Es distinto complejo. porque no hay la red que hoy tenemos, no hay también de pronto incluso las mismas instituciones, ¿no? De Así es. realmente tener un respaldo hacia las mujeres. Y bueno, pues yo celebro, Chantal, conocerte, celebro también que está presente aquí tu mamá, que seguramente, como tú lo dices, es una mujer de mucho trabajo y de mucha lucha. Y pues a veces son las que nos acompañan en todo en este Este proceso de proceso. lo que hacemos y de lo que somos, y que también no seríamos mucho o no seríamos nada sin ellas, ¿no? Así es. Entonces, mucho gusto, señora, también en conocerla y que esté aquí presente con su hija. Y muchas gracias a ustedes, gracias al equipo de producción, a Patti, a Lili, a Cami, que están aquí con nosotros. La verdad es que, como ustedes saben, pues este trabajo es gracias también a ellas. Gracias también a las instalaciones de Sin Reserva, a Fátima Portillo, que ya forma parte de esta comunidad de las hijas de la Malinche, por permitirnos este escenario tan bonito de grabar un podcast más de las hijas de la Malinche.
y también al restaurante El Legado, que se encuentra en Anacamilpa. Pronto estaremos grabando un podcast allá, pero por lo pronto, pues les agradezco que sigan acompañándonos. Estamos de regreso, de pronto nos ausentamos, pero aquí estamos siguiendo, encontrando mujeres tan valiosas como tú, Chantal. Muchísimas gracias. Nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias.